¿Sabías que hay 3 oraciones que el diablo no quiere que hagas y que muchos cristianos ni siquiera conocen? Estas oraciones tienen un poder transformador que desafía el reino de las tinieblas y abre puertas a la verdadera victoria en Cristo. A menudo caminamos en la vida sin darnos cuenta de la autoridad que tenemos como hijos de Dios, y es en estas oraciones donde descubrimos el poder que realmente poseemos. Hoy, quiero que entiendas que tu vida de oración no es un simple hábito, sino una poderosa herramienta de resistencia contra las fuerzas del mal. Cada vez que te arrodillas y hablas con Dios, no solo estás buscando consuelo, sino que estás derribando fortalezas espirituales. La oración no solo cambia las circunstancias, cambia tu corazón y te conecta con el poder divino. Te invito a descubrir estas oraciones que el diablo teme y que te ayudarán a caminar con una fe más firme y un propósito más claro. Prepárate para conocer un nuevo nivel de victoria a través del poder de la oración. La oración es mucho más que una rutina o un acto superficial que realizamos cuando necesitamos algo. Es el aliento espiritual que nos conecta con el poder divino y nos mantiene firmes en nuestra fe. Sin la oración, nuestra relación con Dios no solo se vuelve distante, sino que también perdemos una de las herramientas más poderosas para enfrentar las luchas de la vida. Pero, ¿cómo podemos ver la oración como algo más que un simple ritual? ¿Cómo podemos comprender su poder y la forma en que puede transformar nuestra vida? La oración, en su esencia, es la manera en que el creyente se acerca a su Creador. No es una conversación formal o distante, es una conversación cercana, una intimidad que permite al cristiano expresarse sin miedo ni barreras. Es en la oración donde comenzamos a comprender que no estamos solos en nuestras luchas, sino que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo ayuda, sino que estamos abriendo nuestros corazones a la voluntad de Dios, permitiéndole guiarnos en cada decisión, cada paso, cada desafío. Consideremos las palabras de Jesús en Mateo 7, 7, 8. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esta invitación de Jesús no es solo una promesa de que obtendremos lo que pedimos, sino una revelación de la generosidad de Dios. Él está dispuesto a escucharnos, a responder a nuestras peticiones y, lo más importante, a transformarnos a través del acto mismo de la oración. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestro corazón, nos permite alinearnos con la voluntad divina y crecer en una relación más profunda con Él. Pero, a menudo, nos encontramos luchando con la duda y la incertidumbre cuando oramos. Nos preguntamos si realmente somos escuchados, si nuestras oraciones están siendo respondidas. Aquí es donde debemos recordar que la oración no es solo un acto de pedir, sino también un acto de confianza. El acto de orar es un acto de fe. En cada oración, estamos declarando que confiamos en la bondad y el plan de Dios, incluso cuando no comprendemos completamente lo que está sucediendo. La oración, entonces, se convierte en una declaración de nuestra dependencia total de Él. Y cuando oramos, estamos participando en una batalla espiritual. Sabemos que vivimos en un mundo donde las fuerzas del mal intentan desviarnos de la voluntad de Dios, donde el enemigo quiere que nos apartemos de la verdad y vivamos en desesperación o temor. Sin embargo, a través de la oración encontramos la victoria sobre esas fuerzas. Efesios 6:18 nos recuerda que oren en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando con perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no es solo una manera de pedir, sino una manera de resistir al enemigo y fortalecer nuestro espíritu en el poder de Dios. Es en la oración que nos armamos con la armadura de Dios, que resistimos las tentaciones y que encontramos la fuerza para seguir adelante. Al orar estamos abriendo las puertas a la intervención divina en nuestras vidas. La oración no es solo un escape,
o un momento para aliviar el estrés. Es un acto de entrega, donde decimos: Señor, no sé lo que me depara el futuro, pero confío en ti. Te entrego mis preocupaciones, mis luchas, mis miedos, y te pido que guíes mis pasos. Es un reconocimiento de que solo Dios tiene el poder de sanar, restaurar y dirigir nuestra vida en el camino correcto. En ese momento de vulnerabilidad, encontramos la paz que solo Él puede dar. El apóstol Pablo, en Filipenses 4, 6, 7, nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este versículo resalta la importancia de llevar todas nuestras preocupaciones a Dios en oración. Ansiedad y la preocupación no tienen cabida cuando confiamos plenamente en la soberanía de Dios. Al orar encontramos descanso, tranquilidad y una certeza inquebrantable de que Él está trabajando en nuestro favor, incluso cuando no podemos ver los resultados inmediatos. La oración no solo es una forma de pedir, sino también una forma de alabar y agradecer. Cuando comenzamos a orar, a menudo nuestras oraciones se centran en nuestras necesidades. Pero cuando dejamos espacio para la adoración y la gratitud, nuestro enfoque cambia. La oración nos ayuda a recordar lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas y nos permite elevar nuestro corazón en agradecimiento. La adoración, entonces, se convierte en una forma de fortalecer nuestra fe, de recordar que no estamos solos y de declarar la grandeza de nuestro Creador. Al caminar en oración, nos damos cuenta de que no estamos luchando una batalla espiritual aislados. La oración nos conecta no solo con Dios, sino también con la comunidad de creyentes. Al orar por otros, no solo estamos buscando bendición para nosotros, sino también para aquellos a nuestro alrededor. La oración intercesora es un acto de amor y compasión, y a través de ella somos llamados a ser instrumentos de paz y esperanza en un mundo que desesperadamente necesita la intervención de Dios. Es importante recordar que, aunque oramos en tiempos de necesidad, la oración no debe limitarse a esos momentos. La vida cristiana no es solo una vida de lucha, sino también una vida de victoria. La oración es un medio continuo de comunión con Dios, una forma de permanecer firmes en su amor y en su verdad. Si bien oramos en tiempos de dificultad, debemos también orar en tiempos de abundancia, en tiempos de paz y en tiempos de gratitud. En cada estación de la vida, la oración sigue siendo el vínculo que nos une a Dios, el medio por el cual seguimos creciendo en fe y siendo transformados por su poder. En resumen, la oración no es un acto aislado, sino una práctica continua que nos fortalece y nos capacita para vivir conforme al propósito de Dios. Al orar nos alineamos con su voluntad, enfrentamos la adversidad con esperanza y abrimos espacio para su intervención divina en nuestras vidas. La oración entonces se convierte en mucho más que palabras. Se convierte en el medio por el cual experimentamos la presencia, el poder y la paz de Dios. Al final recordemos que cada oración es una invitación para entrar en la presencia de Dios, para confiar en Él y para experimentar la transformación que solo Él puede traer. En la oración encontramos no solo respuestas, sino también el consuelo, la dirección y la fortaleza que necesitamos para vivir en victoria. El diablo teme la oración que está alineada con la voluntad de Dios. No importa cuán sutiles sean sus mentiras o cuán insidiosas sean sus estrategias, una oración sincera que venga del corazón, guiada por el Espíritu Santo, es una amenaza directa para su reino. La razón por la que el enemigo teme estas oraciones es sencilla. Cuando oramos de la manera correcta, no solo estamos buscando lo que necesitamos, sino que estamos reafirmando nuestra total dependencia de Dios y nuestro deseo de alinearnos con su voluntad. El enemigo no puede soportar una oración que reconoce la soberanía de Dios. Cuando oramos sinceramente,
Estamos reconociendo que no hay poder en nosotros, sino en aquel que nos ha llamado a vivir según su propósito. El diablo quiere que vivamos en la autosuficiencia, que creamos que podemos resolver nuestras vidas por nosotros mismos, sin necesidad de la intervención divina. Y es precisamente cuando dejamos de confiar en nuestras fuerzas y buscamos la voluntad de Dios que el enemigo pierde terreno en nuestras vidas. La oración que el diablo más teme es aquella que lo despoja de su poder sobre nosotros. La oración de entrega, la oración que reconoce que solo en Dios podemos encontrar la verdadera paz y dirección. Jesús mismo nos enseñó cómo orar de manera efectiva. En Lucas 22:42, en el huerto de Getsemaní, dijo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración, tan profundamente reveladora, es un modelo para cada uno de nosotros. Jesús, en su sufrimiento y agonía, se sometió completamente a la voluntad del Padre, aun cuando su alma estaba abrumada por la angustia. Esta oración es poderosa porque no solo refleja el deseo de ser librado de la aflicción, sino una rendición completa al propósito de Dios, sin importar el costo personal. Cuando oramos de esta manera, despojamos al enemigo de la capacidad de manipularnos con el miedo, la duda o la desesperación. La oración de entrega es una de las oraciones que el diablo más teme. ¿Por qué? Porque en el momento en que nos rendimos completamente a Dios, Él toma el control de nuestras vidas. Esto puede ser aterrador para el enemigo, porque sabe que no tiene poder sobre nosotros cuando estamos bajo el dominio de Cristo. La oración de entrega no solo renuncia a nuestras propias agendas y deseos, sino que nos coloca en una posición de humildad, donde Dios es el único que guía nuestros pasos. El enemigo quiere que sigamos luchando por tener el control, pero cuando dejamos ir nuestra necesidad de control, le damos a Dios la oportunidad de actuar en nosotros de maneras que jamás imaginamos. Es importante entender que la oración de entrega no es una oración pasiva. No estamos pidiendo que Dios simplemente haga lo que nosotros queremos. Al contrario, estamos invitando a Dios a hacer su voluntad en nuestras vidas, aunque no siempre comprendamos qué significa eso. A través de la oración, nos colocamos en una posición de sumisión, sabiendo que el plan de Dios para nosotros es mucho mejor de lo que podríamos imaginar. El diablo teme cuando oramos de esta manera, porque esta oración disuelve el poder de la tentación, el miedo y la manipulación que él intenta usar para alejarnos del propósito de Dios. Otra oración que el diablo teme profundamente es la oración de fe, aquella que confía plenamente en la promesa de que Dios responderá. Santiago 1:6 nos enseña: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La oración de fe es un acto de completa confianza en la fidelidad de Dios. El enemigo quiere que dudemos de la bondad de Dios, que cuestionemos su poder para actuar a nuestro favor. Pero cuando oramos con fe, estamos declarando que confiamos en la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir esa confianza. La oración de fe elimina el espacio para que el enemigo siembre la duda. Y es esta oración la que trae paz a nuestros corazones, sabiendo que, aunque no veamos resultados inmediatos, Dios está obrando a su tiempo. El diablo también teme la oración que intercede por otros. La intercesión es un acto de amor y compasión, un acto que refleja el corazón de Cristo mismo. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo nos instruye a orar por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La oración intercesora tiene un poder único porque no solo busca lo mejor para nosotros, sino para aquellos que nos rodean, e incluso para aquellos que están en posiciones de autoridad. El enemigo quiere que seamos egoístas en nuestras oraciones, centrados únicamente en nuestras propias necesidades. Pero cuando oramos por otros, tocamos las fibras del corazón de Dios.
La oración intercesora desbarata los planes del enemigo al crear un muro de protección espiritual alrededor de aquellos por quienes oramos. Además, el diablo teme la oración de arrepentimiento genuino. Es una oración que restaura nuestra relación con Dios y nos libera de la condenación del pecado. En 1 Juan 1:9 leemos: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento no es solo un reconocimiento de nuestra culpabilidad, sino una acción que nos reconcilia con Dios y destruye el poder del pecado sobre nuestras vidas. El diablo quiere mantenernos atrapados en la culpa y el remordimiento, impidiéndonos acceder a la gracia y el perdón de Dios. Pero cuando oramos con un corazón arrepentido, invocamos la misericordia de Dios y el enemigo pierde el control sobre nosotros. El arrepentimiento nos libera y al ser liberados, somos capaces de caminar en la luz de Dios sin la carga del pecado. Finalmente, una de las oraciones que el diablo más teme es aquella que incluso en medio de la prueba dice: Señor, te alabo por tu fidelidad. La oración de alabanza es una declaración de confianza, de gratitud y una afirmación de la soberanía de Dios en nuestra vida. En medio de las dificultades, cuando somos tentados a dudar de la bondad de Dios, la alabanza rompe las cadenas del enemigo. En 1 Tesalonicenses 5:18, la palabra nos instruye a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. El diablo intenta que nos quejemos y que nos apartemos de Dios en tiempos de prueba, pero la oración de alabanza desafía esos pensamientos, nos mantiene firmes en la fe y nos recuerda que Dios está en control, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. La oración que el diablo más teme es aquella que viene del corazón sincero, alineada con la voluntad de Dios, que cree en su poder y que está dispuesta a someterse a su plan. Es esta oración la que nos capacita para resistir las fuerzas del mal y caminar en victoria, sabiendo que nuestra vida está en las manos de un Dios fiel, justo y soberano. La vida cristiana no es un camino fácil. Está llena de desafíos, luchas y tentaciones que a menudo parecen venir de todas direcciones. Vivimos en un mundo caído donde el enemigo, el diablo, se esfuerza por sembrar dudas, desánimo y desesperación en los corazones de los creyentes. Es una batalla constante, una lucha espiritual que no siempre es visible, pero siempre es real. Pero Dios nos ha dado un recurso extraordinario para enfrentar estas dificultades: la oración. Y no cualquier oración, sino la oración que se levanta contra las trampas del enemigo, contra las estrategias sutiles que intenta usar para desviarnos de su propósito. El diablo es astuto, sabe cómo manipular las circunstancias, cómo sembrar pensamientos de miedo y duda, y cómo hacer que nos sintamos incapaces o indignos de la gracia de Dios. Pero cuando oramos con autoridad, cuando nos levantamos en la oración para enfrentarnos a las mentiras del enemigo, vemos cómo su poder comienza a desmoronarse. En Efesios 6:11, Pablo nos recuerda que debemos ponernos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. La oración es una de las piezas más poderosas de esa armadura, porque es la forma en que invocamos la protección de Dios y es también la manera en que resistimos las acechanzas del enemigo. Cada vez que oramos en el nombre de Jesús, estamos reconociendo que no estamos luchando solos. No somos víctimas indefensas de las circunstancias. Al contrario, estamos posicionados en Cristo, que es nuestra roca y nuestra fortaleza, nuestra defensa contra el mal. Jesús, al enseñar a sus discípulos a orar, nos dio un modelo claro en lo que conocemos como el Padre Nuestro. En Mateo 6:13, Él nos instruye a orar: no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos de mal. Esta oración es poderosa porque reconoce que vivimos en un mundo en el que estamos expuestos a la tentación y al mal,
pero también nos recuerda que tenemos la libertad de pedirle a Dios que nos libre de ellos. Esta oración no es solo una petición de protección, es una declaración de que, a pesar de las trampas del enemigo, estamos bajo el cuidado de un Dios que puede liberarnos de cualquier ataque. Es crucial entender que, cuando oramos contra las trampas del enemigo, estamos invocando el poder de Dios para cortar las cadenas que el enemigo ha intentado colocar sobre nosotros. La oración de liberación no solo pide que el mal se aleje, sino que también busca que el espíritu de opresión que el diablo intenta imponer se rompa. En Lucas 10:19, Jesús nos dice: «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará». Esta es una declaración de autoridad. Como creyentes, no solo estamos pidiendo protección, sino que estamos afirmando el poder que Dios nos ha dado para vencer las trampas del enemigo. La oración es el medio a través del cual ejecutamos esa autoridad en nuestras vidas. Cada vez que enfrentamos las dificultades de la vida, ya sea a través de pensamientos negativos, situaciones difíciles o tentaciones, tenemos una herramienta poderosa para resistir y para mantenernos firmes. La oración nos permite enfocarnos en Dios y en su palabra, en lugar de dejarnos arrastrar por el temor o la ansiedad. En 2 Corintios 10:4-5, Pablo nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esta es una afirmación clara de que cuando oramos, estamos derribando las mentiras del enemigo que se han instalado en nuestras mentes y corazones. La oración, entonces, no solo cambia las circunstancias, cambia nuestras percepciones y nuestro enfoque, nos da la claridad para ver las mentiras del diablo por lo que son, y nos permite caminar en la verdad de Dios. La oración de intercesión también es una herramienta poderosa contra las trampas del enemigo. Al orar, no solo por nosotros mismos, sino por nuestros seres queridos, por la iglesia y por el mundo, estamos creando un muro de protección alrededor de aquellos que más amamos. El diablo sabe que, cuando oramos por otros, estamos interviniendo en el ámbito espiritual, bloqueando sus ataques y abriendo puertas para que el Espíritu de Dios trabaje de manera poderosa. Es una de las maneras más efectivas de enfrentarnos a las mentiras y a la opresión que el enemigo intenta sembrar en nuestras vidas y en la de aquellos que nos rodean. Sin embargo, también debemos recordar que el diablo no cede fácilmente. No podemos esperar que al orar una sola vez todo se resuelva. Las oraciones contra las trampas del enemigo requieren perseverancia. En Lucas 18:1-8, Jesús relata la parábola de la viuda y el juez injusto, en la cual Él nos anima a orar siempre y no desmayar. Nos enseña que la persistencia en la oración es clave para ver la victoria. El diablo intentará disuadirnos de orar, pondrá obstáculos y nos tentará abandonar la lucha. Pero si permanecemos firmes, si seguimos orando con fe y autoridad, veremos cómo las trampas del enemigo comienzan a desmoronarse. En cada momento de tentación, en cada ataque espiritual, debemos recordar que la oración es nuestro refugio. Al orar no solo estamos pidiendo ayuda, estamos reclamando lo que Dios ya ha provisto para nosotros. Su victoria en la cruz ya nos ha dado poder sobre las tinieblas, y es a través de la oración que podemos apropiarnos de esa victoria. Jesús mismo, en su vida terrenal, modeló la oración como una herramienta para resistir las trampas del enemigo. En Mateo 4:1-11, cuando fue tentado por el diablo en el desierto, respondió a cada tentación con la palabra de Dios. La oración, cuando se combina con la verdad de la palabra de Dios, se convierte en una espada poderosa que corta las mentiras del enemigo y nos mantiene firmes en la fe. En resumen, la oración es una de las armas más poderosas que tenemos contra las trampas del enemigo. Nos da la autoridad para resistir, la sabiduría para discernir y el poder para vencer las mentiras y tentaciones que el enemigo coloca en nuestro camino. Cuando oramos,
no solo estamos pidiendo protección, estamos declarando que somos más que vencedores en Cristo, que tenemos la autoridad para vencer cualquier ataque del diablo. Al perseverar en la oración, al orar con fe y autoridad, veremos cómo el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, destruyendo las trampas del enemigo y trayendo paz, esperanza y libertad. La culpa es una de las cargas más pesadas que podemos llevar. Es como una sombra persistente que se cierne sobre nosotros, recordándonos una y otra vez nuestras fallas y errores. Nos hace sentir indignos del amor de Dios, como si nuestros pecados fueran demasiado grandes para ser perdonados, o como si estuviéramos atrapados en un ciclo interminable de arrepentimiento sin esperanza de redención. Sin embargo, hay una verdad gloriosa que debemos recordar. El arrepentimiento genuino ante Dios tiene el poder de liberarnos de esa carga. Es a través de la oración de arrepentimiento que encontramos la victoria sobre la culpa, y es a través de la gracia de Dios que somos restaurados a la plenitud de su amor. El arrepentimiento no es simplemente una admisión de nuestros errores, es un cambio profundo en nuestro corazón y nuestra mente. Es un reconocimiento de que hemos fallado ante Dios, pero también es un acto de fe en que Él es fiel y justo para perdonarnos. En 1 Juan 1:9 encontramos una de las promesas más consoladoras de la Escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una verdad fundamental. Dios no solo perdona nuestras transgresiones, sino que también nos limpia completamente de la carga del pecado. No importa lo que hayamos hecho, no importa cuán profundas sean nuestras cicatrices, cuando nos volvemos a Él con un corazón arrepentido, encontramos la gracia suficiente para restaurarnos. El enemigo, sin embargo, no quiere que recordemos esta verdad. Quiere que vivamos en la condena, atrapados en el sentimiento de que nunca seremos lo suficientemente buenos para recibir el perdón de Dios. La culpa, entonces, no es solo un recordatorio de nuestros errores, sino una herramienta que el diablo usa para mantenernos alejados de la libertad que Cristo nos ha dado. El diablo sabe que la verdadera liberación solo viene a través del arrepentimiento, y teme la oración de arrepentimiento porque esa oración destruye su influencia en nuestras vidas. Cuando nos arrodillamos ante Dios, reconociendo nuestros pecados y pidiendo su perdón, estamos declarando que el poder de Cristo es mayor que cualquier cosa que hayamos hecho. El arrepentimiento genuino no es solo un acto de palabra, es un acto de corazón. El Salmo 51:17 nos enseña: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no busca nuestras excusas ni nuestras justificaciones. Él quiere que lleguemos a Él con un corazón humilde y arrepentido, dispuesto a abandonar los caminos que nos alejaron de Él. En la oración de arrepentimiento, no solo le decimos a Dios lo que hemos hecho mal, sino que también le pedimos que transforme nuestra vida, que nos ayude a vivir de manera que refleje su amor y su voluntad. Esa es la verdadera esencia del arrepentimiento, un cambio de dirección, un giro en nuestra vida hacia la gracia y la santidad. Es en ese momento de oración que el poder de la culpa comienza a desvanecerse. El diablo quiere que sigamos mirando hacia atrás, recordando nuestros pecados pasados, pero Dios quiere que miremos hacia adelante, confiando en su perdón y en su capacidad para restaurar todo lo que se ha perdido. Romanos 8:1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo es una afirmación de que, en Cristo, la condena ha sido quitada. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, si hemos sido perdonados por Cristo, somos nuevos en Él. La culpa no tiene poder sobre nosotros porque, a través del arrepentimiento, hemos recibido la gracia que nos limpia y nos hace completos en Él. El arrepentimiento no solo nos libra de la culpa, también restaura nuestra relación con Dios. Cuando caminamos en pecado,
esa relación se ve afectada. El pecado crea una separación, una barrera que impide que disfrutemos de la intimidad con nuestro Creador. Pero cuando nos arrepentimos, esa barrera es eliminada. En 2 Corintios 5:17 se nos recuerda que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Este es el poder transformador del arrepentimiento. No solo nos libera de la culpa, sino que nos convierte en nuevas criaturas, limpiando nuestro pasado y dándonos la oportunidad de vivir una vida renovada y llena de propósito. Es importante entender que el arrepentimiento no es un proceso único. Es algo que debemos practicar constantemente en nuestra vida cristiana. No estamos exentos de cometer errores y siempre tendremos la oportunidad de volver a Dios con un corazón arrepentido. Cada vez que caemos, cada vez que nos alejamos de su voluntad, podemos acudir a Él con la confianza de que nos recibirá con brazos abiertos. En Hebreos 4:16 se nos anima a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración de arrepentimiento no solo es una vez en la vida, es una práctica constante, un regreso diario a la gracia de Dios. Sin embargo, el arrepentimiento también nos llama a hacer restitución, a restaurar lo que hemos dañado, siempre que sea posible. Si hemos pecado contra alguien, nuestra oración debe ir acompañada de un intento sincero de reconciliación. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 5:23-24 que si tenemos algo contra nuestro hermano, debemos primero ir a reconciliarnos con él antes de presentar nuestra ofrenda a Dios. El arrepentimiento no solo implica un cambio interior, sino también un cambio en nuestras acciones. Dios no solo quiere que nos arrepintamos de corazón, sino que cuando sea posible, tratemos de sanar las heridas que nuestro pecado haya causado en las vidas de los demás. Por último, debemos recordar que la victoria sobre la culpa no es un sentimiento, sino una verdad espiritual. No podemos confiar en nuestros sentimientos para saber si estamos perdonados o no. El perdón de Dios se basa en su promesa, no en nuestras emociones. Cuando nos arrepentimos sinceramente, podemos estar seguros de que Dios ha oído nuestra oración y que nos ha perdonado, aunque nuestra mente y nuestros sentimientos puedan tratar de decirnos lo contrario. La victoria sobre la culpa es una batalla espiritual que se gana al confiar en lo que Dios ha dicho sobre nosotros en su palabra, no en lo que sentimos en el momento. En conclusión, la oración de arrepentimiento es la llave para vencer la culpa y restaurar nuestra relación con Dios. Nos libera de las ataduras del pecado, nos da nueva vida en Cristo y nos permite caminar en la libertad que solo Él puede ofrecer. Al arrepentirnos, no solo encontramos perdón, sino también la capacidad de vivir una vida transformada por la gracia de Dios. La oración de entrega total a Dios es un acto profundo de confianza y obediencia, un momento en el que decidimos renunciar a nuestra voluntad y permitir que Dios tome control absoluto de nuestras vidas. Esta oración no se trata solo de pedir, sino de rendirnos por completo a la soberanía divina, reconociendo que, sin Él, nada podemos hacer, pero con Él todo es posible. Es un acto de fe que va más allá de la comprensión humana. Es la voluntad de poner nuestras vidas en las manos de aquel que nos creó y que nos conoce mejor que nadie. La entrega total implica un desprendimiento de nuestras propias expectativas, deseos y temores. Nos invita a soltar todo lo que nos limita, a dejar atrás el peso de las preocupaciones y las inseguridades que nos mantienen alejados del propósito perfecto de Dios. A menudo, tratamos de controlar cada aspecto de nuestras vidas, planificando, buscando soluciones y queriendo que las cosas sucedan a nuestro modo. Pero cuando nos entregamos totalmente a Dios, le damos la oportunidad de intervenir de una manera mucho más grande y más gloriosa de lo que podríamos imaginar. El ejemplo más claro de entrega total lo encontramos en la vida de Jesús, especialmente en el momento de su agonía en el huerto de Getsemaní. En Mateo 26:39,
vemos cómo él se arrodilla y ora. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, el Hijo de Dios, en su humanidad, sabía lo que le esperaba: el sufrimiento, la cruz, el dolor, todo lo que implicaba el sacrificio por la humanidad estaba frente a él. Y sin embargo, su oración no fue de evitar el sufrimiento, sino de someterse completamente a la voluntad del Padre. Esta es la verdadera esencia de la oración de entrega. No buscar nuestra comodidad, sino la perfecta voluntad de Dios, aunque eso implique sacrificio y sufrimiento. Cuando oramos de esta manera, estamos reconociendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque no siempre entendamos el proceso o el plan que Él tiene para nosotros. Sabemos que su camino es mejor que el nuestro y que aunque no veamos todo el panorama, podemos confiar en que Él está guiándonos hacia algo mucho más grande. El apóstol Pablo lo expresa claramente en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La oración de entrega total es un acto de alinearnos con esa voluntad divina, de permitir que Dios transforme nuestra mente y nuestro corazón para que podamos discernir su propósito. La oración de entrega no es algo que se hace solo una vez, es un proceso continuo. La vida cristiana no es una serie de actos de fe aislados, sino un caminar constante de rendición diaria. A lo largo de nuestras vidas, enfrentamos decisiones, desafíos y pruebas que nos llaman a volver a entregar nuestras vidas a Dios, una y otra vez. Cada vez que nos enfrentamos a una nueva etapa o dificultad, la invitación es la misma: entregarnos de nuevo. A veces, el miedo, la incertidumbre o el deseo de controlar nuestra situación nos hace dudar, pero Dios nos llama a una confianza total en Él. Es en ese acto repetido de entrega que experimentamos una paz profunda, sabiendo que Él tiene el control y que nada nos separará de su amor. Un aspecto crucial de la oración de entrega es que no solo entregamos nuestras circunstancias, sino también nuestros deseos más profundos. A menudo, cuando oramos, pedimos que Dios haga algo según nuestra comprensión o nuestro plan, pero la entrega total va más allá de pedir lo que queremos. Se trata de rendir incluso nuestros sueños, nuestras metas y aspiraciones a la voluntad de Dios. Es reconocer que nuestras propias ambiciones, aunque buenas, pueden no ser las mejores para nosotros, y que Dios tiene un propósito superior y eterno que no siempre podemos ver en ese momento. En Filipenses 3:7-8, Pablo nos recuerda cómo todo lo que había considerado valioso en su vida se volvió insignificante en comparación con el conocimiento de Cristo. Él escribió: «Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor». La entrega total nos invita a dejar de lado nuestras propias ganancias, nuestros logros personales, y a poner a Cristo como el centro de nuestra vida. Al hacerlo, encontramos algo mucho más valioso que cualquier logro humano: una relación más profunda con Él, un propósito más allá de lo que nuestras mentes pueden concebir. Además, la oración de entrega total es liberadora. Al entregar nuestras vidas a Dios, dejamos de ser esclavos del miedo, la ansiedad y el control. A menudo nos preocupamos por el futuro, por lo que podría pasar, por lo que debemos hacer para tener éxito. Pero cuando entregamos todo a Dios, nos liberamos de esas cargas. En Mateo 6:34, Jesús nos enseña: «No os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». La entrega total nos permite vivir en el presente, confiando en que Dios se encargará del futuro. No necesitamos controlar todo, porque sabemos que Él está en control. La oración de entrega también nos permite experimentar la plenitud de la paz de Dios,
En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración y súplica con acción de gracias. Y lo que recibimos a cambio es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nos entregamos totalmente a Dios, le permitimos que su paz gobierne nuestros corazones. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en Él. En momentos de incertidumbre, dolor o frustración, la oración de entrega es nuestra ancla. Es la forma en que nos volvemos a Dios, recordándonos que Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. Sabemos que la vida cristiana no es fácil, que hay desafíos, sufrimiento y pruebas, pero cuando nos entregamos completamente a Dios, podemos caminar con la certeza de que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Su amor por nosotros es inquebrantable y su voluntad para nuestras vidas es lo mejor que podemos experimentar. La oración de entrega total es, en última instancia, un acto de confianza. Es decirle a Dios: te confío mi vida, mis preocupaciones, mis deseos y mis miedos. Tú eres mi guía y confío en que me llevarás a donde debo estar. Es en esa entrega total donde encontramos nuestra verdadera identidad en Cristo, donde experimentamos su amor y donde somos transformados por su gracia. El miedo es una de las emociones más poderosas que puede afectar nuestras vidas. Nos paraliza, nos impide avanzar y, a menudo, nos hace dudar de nuestra capacidad para enfrentar las dificultades que se nos presentan. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el miedo no tiene lugar en la vida del creyente que confía en Dios. El miedo es una herramienta que el enemigo usa para desviarnos del propósito divino, para hacernos sentir pequeños e incapaces y para alejarnos de la paz y la confianza que solo Dios puede brindar. Es por eso que la oración por la fuerza y la valentía para enfrentar el miedo es esencial en la vida cristiana. Cuando enfrentamos el miedo, nuestra tendencia natural es intentar controlarlo, ignorarlo o huir de él. Pero la verdad es que, cuando oramos por la fuerza y el coraje, estamos reconociendo que no podemos enfrentar las adversidades con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios, quien nos ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta es una verdad fundamental. El miedo no es de Dios. La timidez, la ansiedad y la desesperación no son parte de la vida que Él ha planeado para nosotros. Dios nos ha dado el poder, el amor y la capacidad para enfrentar cualquier situación con valentía y fe. En momentos de miedo, es fácil dejarnos llevar por pensamientos negativos. El enemigo sabe que, si nos enfocamos en lo que tememos, podemos perder de vista la grandeza de nuestro Dios. La oración, entonces, se convierte en el ancla que nos mantiene firmes. Al orar por fuerza, no solo estamos pidiendo a Dios que nos dé la valentía para actuar, sino que también estamos buscando su paz para calmar nuestras mentes y corazones. Dios no solo nos da la fuerza física para superar los obstáculos, sino que también nos fortalece espiritualmente, dándonos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La oración por la fuerza y el coraje es un recordatorio de que no estamos solos en nuestra lucha contra el miedo. Dios está con nosotros y Él promete estar a nuestro lado en cada momento de dificultad. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un recordatorio de que, cuando nos enfrentamos al miedo, no lo hacemos solos. Dios nos da el poder para resistir, para permanecer firmes y para caminar en su voluntad, a pesar de las circunstancias que nos rodean. Esta es una promesa que debemos aferrarnos cada día, especialmente cuando el miedo intenta apoderarse de nosotros. El miedo, sin embargo, no es solo una emoción, sino una prueba de nuestra fe.
La forma en que enfrentamos el miedo revela nuestra confianza en Dios. Cuando oramos por fuerza y valentía, estamos afirmando nuestra dependencia de Él. No se trata de ser valientes por nuestra propia cuenta, sino de reconocer que nuestra valentía proviene de Dios. En Josué 1:9, Dios le habla a Josué en un momento crucial de su vida, cuando tenía que liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Le dice: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas». La valentía que Dios nos llama a tener no es una valentía basada en nuestra propia fortaleza, sino en la seguridad de que Él está con nosotros. El miedo pierde su poder cuando confiamos plenamente en su presencia y en su promesa de estar con nosotros en todo momento. A menudo, el miedo surge de lo desconocido. Nos enfrentamos a situaciones en las que no sabemos qué esperar, y eso nos llena de incertidumbre. Pero Dios nos llama a caminar por fe, no por vista. La oración por la fuerza y el coraje nos ayuda a recordar que aunque no sepamos lo que nos depara el futuro, podemos confiar en que Dios está en control de todo. En Salmo 23:4, David expresa: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo». Este versículo refleja la confianza inquebrantable que debemos tener en Dios, incluso cuando estamos atravesando los momentos más oscuros de nuestra vida. El miedo puede amenazar, pero no puede derrotarnos, porque Dios camina con nosotros a través de cada valle. La oración por la fuerza también es un acto de rendición. Cuando oramos en medio del miedo, estamos reconociendo que no podemos hacerlo por nuestra cuenta. A menudo, el miedo nos lleva a tratar de controlar lo que no podemos controlar, lo que solo aumenta nuestra ansiedad. Sin embargo, cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, experimentamos una liberación. En 1 Pedro 5:7 se nos enseña: «Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». La oración no solo nos da la fortaleza para enfrentar nuestras circunstancias, sino que también nos ayuda a soltar el control, confiando en que Dios se encargará de lo que está fuera de nuestro alcance. Cuando oramos por valentía, también estamos pidiendo que Dios nos dé la sabiduría para ver las situaciones desde su perspectiva. El miedo a menudo se alimenta de lo que no comprendemos o de lo que vemos a través de nuestros propios ojos limitados. Sin embargo, la sabiduría de Dios nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas, ayudándonos a entender que Él tiene un propósito incluso en medio de la prueba. En Santiago 1:5 se nos promete que si necesitamos sabiduría, podemos pedirla a Dios, quien da generosamente a todos. La valentía no se trata de ser audaces sin razón, sino de confiar en que Dios nos da la sabiduría y la dirección que necesitamos para avanzar. Es importante recordar que, en cada momento de miedo, Dios está formando nuestro carácter. Las pruebas y dificultades no son solo desafíos, sino oportunidades para crecer en fe. La oración por la fuerza y el coraje no solo nos ayuda a superar el miedo, sino que también nos convierte en personas más fuertes espiritualmente. En Romanos 5:3-4, Pablo nos dice: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza». Cada vez que enfrentamos el miedo con valentía, nuestra fe se fortalece, nuestra paciencia aumenta y nuestra esperanza se renueva. En resumen, la oración por la fuerza y el coraje para enfrentar el miedo es un recordatorio de que no estamos diseñados para vivir en temor, sino en confianza y valentía. Dios nos ha dado el poder para resistir, el amor para mantenernos firmes y el dominio propio para vivir en paz sin dejar que el miedo nos controle. Al orar nos alineamos con la voluntad de Dios y experimentamos su paz, que guarda nuestros corazones y mentes y nos capacita para avanzar en su propósito. La sabiduría es uno de los regalos más preciosos que Dios nos da,
Y sin embargo, a menudo nos enfrentamos a la confusión y la incertidumbre al tomar decisiones en nuestras vidas. Vivimos en un mundo donde las opciones parecen ser infinitas y las presiones de nuestras circunstancias nos pueden llevar a actuar impulsivamente o con base en nuestro propio entendimiento. Sin embargo, la verdadera sabiduría no proviene de nuestra mente limitada, sino de Dios, quien conoce todas las cosas y tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. La oración por sabiduría es la clave para discernir la voluntad de Dios y caminar en el propósito que Él ha preparado para nuestra vida. En Santiago 1:5 encontramos una promesa poderosa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo nos recuerda que la sabiduría no es algo que se gana solo a través de la experiencia, sino que es un regalo que se nos ofrece cuando lo pedimos a Dios. El Señor no solo desea que vivamos nuestras vidas con sabiduría, sino que también nos promete generosamente guiarnos si tan solo acudimos a Él en oración. Cuando pedimos sabiduría, no solo estamos buscando respuestas para problemas específicos, sino que estamos pidiendo la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva divina para que nuestras decisiones reflejen su voluntad y propósito. La sabiduría que Dios da es diferente a la sabiduría del mundo. El mundo nos enseña que la sabiduría se basa en el conocimiento, en la acumulación de hechos y en la capacidad de analizar las situaciones de manera lógica. Sin embargo, la sabiduría de Dios trasciende lo lógico. En Proverbios 3, 5, 6, Sopéstice nos instruye: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta sabiduría no depende de nuestra capacidad humana, sino de nuestra confianza total en Dios. Cuando confiamos plenamente en Él, renunciamos a nuestra autosuficiencia y nos abrimos a su guía. La sabiduría divina es la capacidad de tomar decisiones no según lo que parece correcto en los ojos humanos, sino conforme a la voluntad de Dios, que siempre es perfecta, aunque no siempre la entendamos completamente. El proceso de buscar sabiduría comienza con la humildad. En Proverbios 2:6 se nos dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría comienza en el temor de Dios, un respeto profundo por su autoridad y un reconocimiento de que solo Él tiene la visión completa. Cuando oramos por sabiduría, debemos hacerlo con un corazón dispuesto a escuchar, a aprender y a someternos a la dirección divina, sabiendo que sus caminos son más altos que nuestros caminos y que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Isaías 55:9. Sin embargo, este no es un proceso pasivo. A medida que pedimos sabiduría, debemos estar dispuestos a actuar según la guía que recibimos. En muchas ocasiones, Dios nos muestra la dirección correcta, pero nos falta la valentía o la obediencia para dar el siguiente paso. La sabiduría de Dios no solo ilumina el camino, sino que nos da el valor para caminar por él, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando buscamos sabiduría, Dios no solo nos muestra lo que debemos hacer, sino que nos da la fuerza para hacerlo, confiando en que Él está con nosotros en cada paso del proceso. La sabiduría también nos ayuda a discernir la diferencia entre lo bueno y lo mejor. A veces, las decisiones que enfrentamos no son entre lo malo y lo bueno, sino entre lo bueno y lo excelente. El enemigo a menudo nos tienta con cosas que parecen buenas, pero que nos desvían del mejor camino que Dios tiene preparado para nosotros. En Filipenses 1:9-10, Pablo ora para que los creyentes abunden aún más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprueben lo excelente. La sabiduría de Dios no solo nos ayuda a evitar lo malo, sino que nos guía hacia lo mejor. Orar por sabiduría es pedir la capacidad de distinguir entre las muchas opciones que enfrentamos y elegir aquellas
que están alineadas con el plan divino para nuestras vidas. Cuando pedimos sabiduría, debemos estar dispuestos a recibirla, y a veces eso implica un proceso de transformación interior. La sabiduría de Dios no solo se trata de adquirir conocimiento externo, sino de ser transformados en nuestro interior. En Efesios 5, 15, 17, Pablo nos exhorta: «Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por esta causa no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor». La sabiduría nos lleva a vivir de manera sabia, aprovechando el tiempo de manera que honremos a Dios y sigamos su voluntad. Esta transformación comienza con un cambio en nuestra forma de pensar, un deseo de buscar lo que es justo y verdadero en lugar de lo que es fácil o conveniente. Orar por sabiduría es pedir que Dios transforme nuestra mente para que podamos discernir lo que es mejor y vivir de acuerdo a ello. Un aspecto importante de la sabiduría divina es que siempre va acompañada de paz. La sabiduría de Dios no solo trae claridad sobre lo que debemos hacer, sino que también nos da una paz profunda que supera el entendimiento. Cuando tomamos decisiones sabias, podemos estar seguros de que estamos caminando en el propósito de Dios, y esa seguridad nos llena de paz. En Colosenses 3:15 se nos dice: «Y la paz de Dios, a la cual también fuisteis llamados en un solo cuerpo, domine en vuestros corazones». Esta paz no es el resultado de la ausencia de problemas, sino la certeza de que estamos en el camino correcto, bajo la dirección de Dios. La sabiduría de Dios no nos da solo respuestas, sino que también nos da la paz para descansar en Él, sabiendo que Él está controlando todos los aspectos de nuestra vida. Al orar por sabiduría, también debemos recordar que Dios nos habla de diversas maneras. A veces, nos gustaría que Dios nos hablara de forma clara y audible, pero Él a menudo nos guía a través de su palabra, de la oración, del consejo sabio de otros creyentes y a través de las circunstancias que Él permite en nuestras vidas. La sabiduría divina se revela en muchas formas y debemos estar atentos y receptivos a su guía en cada una de ellas. En Proverbios 3:6 se nos dice: «Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». La sabiduría de Dios nos guía a través de todos los caminos de nuestra vida, y cuando oramos por sabiduría, estamos invitando a Dios a guiarnos a través de los caminos que Él ha preparado para nosotros. En resumen, la oración por sabiduría es esencial para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando pedimos sabiduría, no solo estamos buscando respuestas para nuestras decisiones, sino que estamos pidiendo la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva divina, para tomar decisiones que reflejen su voluntad y su propósito para nuestras vidas. La sabiduría que Dios da no solo ilumina el camino, sino que nos da el coraje y la paz para caminar por él, sabiendo que estamos siguiendo la dirección perfecta de un Dios que nos ama y tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. En medio de la adversidad, nuestra fe es puesta a prueba de una manera profunda. Las dificultades, las luchas, las pérdidas y las pruebas no son fáciles de soportar. Y muchas veces nos encontramos luchando con el dolor, la incertidumbre y el miedo. Sin embargo, en esos momentos hay una invitación divina a ver las circunstancias desde una perspectiva diferente, a dar un paso de fe que desafíe nuestra comprensión humana. La oración de gratitud. Esta no es una gratitud superficial ni una actitud de resignación, sino un acto poderoso de confianza en que incluso en medio de la tormenta, Dios sigue siendo bueno y su propósito es mucho mayor que nuestras dificultades momentáneas. La gratitud en tiempos de adversidad no es algo natural. Por lo general, nuestro impulso es quejarnos, lamentarnos y preguntarnos por qué estamos pasando por lo que estamos viviendo. Pero la palabra de Dios nos llama a una vida de gratitud que no depende de nuestras circunstancias, sino de la naturaleza inmutable de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: «Dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto no significa que debemos estar agradecidos por el sufrimiento en sí, sino que debemos reconocer que incluso en medio de él, Dios sigue siendo fiel y digno de nuestra gratitud. La gratitud en tiempos de adversidad es un acto de fe, un reconocimiento de que aunque no entendemos el propósito del sufrimiento, podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. La oración de gratitud en tiempos difíciles también tiene un poder transformador. Cuando nos enfrentamos a la adversidad, nuestra tendencia natural es centrarnos en lo que nos falta, lo que hemos perdido o lo que no tenemos. Sin embargo, cuando oramos con un corazón agradecido, cambiamos nuestro enfoque. La gratitud nos ayuda a ver más allá de las dificultades inmediatas y a recordar las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta a no estar ansiosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presentemos nuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vemos que la acción de dar gracias no solo nos acerca a Dios, sino que nos llena de paz, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. En momentos de dificultad, nuestra fe y nuestra capacidad de confiar en Dios son moldeadas de una manera única. La gratitud en medio de la prueba se convierte en una declaración de nuestra confianza en que Dios tiene el control. En el Salmo 34:1 David declara: «Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». Esta es una decisión consciente de alabar a Dios, no por lo que hemos recibido, sino por quien Él es. La gratitud es un recordatorio de que, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, la fidelidad de Dios permanece firme. Al orar con gratitud, estamos levantando nuestra mirada más allá de las circunstancias y mirando hacia aquel que nunca cambia, cuya bondad y amor nunca fallan. La oración de gratitud en tiempos de adversidad también nos ayuda a salir del ciclo de autocompasión que muchas veces puede atraparnos. En medio del sufrimiento, es fácil caer en la trampa de sentirnos solos, abandonados o víctimas de las circunstancias. Pero cuando tomamos un momento para orar con gratitud, estamos recordando que, aunque las pruebas son reales, no estamos abandonados ni derrotados. En Romanos 8:37 se nos recuerda: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La gratitud nos ayuda a ver nuestra vida desde una perspectiva de victoria, no de derrota. Al recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, podemos ser fortalecidos en nuestra fe y hallar la fuerza para seguir adelante. A menudo, la adversidad nos enseña lecciones que no aprenderíamos de ninguna otra manera. La prueba nos hace más dependientes de Dios y más conscientes de su presencia en nuestras vidas. Santiago 1:2-4 nos enseña: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza. La oración de gratitud no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también permite que las pruebas sean instrumentos de crecimiento espiritual. A través de la gratitud, reconocemos que Dios usa nuestras dificultades para purificar nuestra fe, para fortalecer nuestro carácter y para hacernos más como Cristo. La gratitud también tiene un efecto poderoso en nuestra relación con Dios. Cuando oramos agradeciendo a Dios en medio de la adversidad, estamos afirmando que confiamos en su sabiduría, en su bondad y en su amor. Esta oración es un acto de rendición, un reconocimiento de que, aunque no entendemos todo lo que está sucediendo, confiamos en que Él tiene un propósito eterno que va mucho más allá de lo que podemos ver. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La gratitud nos permite vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestras dificultades momentáneas no se comparan con la gloria que nos espera. Es importante recordar que la gratitud en tiempos de adversidad no significa ignorar el dolor ni minimizar el sufrimiento. No se trata de fingir que todo está bien cuando no lo está. La gratitud es un acto de fe que reconoce el dolor, pero que elige enfocarse en la fidelidad de Dios en medio de él. En el libro de Saint Méditance, Habacuc, el profeta se enfrenta a un tiempo de gran angustia, pero al final del libro expresa su confianza en Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den comida, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-18. La gratitud que proviene de una fe profunda en Dios no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Él es siempre fiel, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Al orar con gratitud en medio de la adversidad, también estamos proclamando nuestra esperanza en el futuro. Sabemos que, aunque las pruebas son parte de esta vida, no son el final de nuestra historia. En Romanos 8:18, Pablo dice: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». La gratitud en medio del dolor nos fortalece para esperar con esperanza en lo que Dios tiene preparado para nosotros, sabiendo que Él puede transformar todo sufrimiento en algo redentor y glorioso. En resumen, la oración de gratitud en medio de la adversidad no solo cambia nuestra perspectiva, sino que nos lleva a un lugar de paz, confianza y esperanza. Nos recuerda que, incluso en las pruebas, Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. La gratitud nos fortalece, nos transforma y nos permite ver más allá del dolor inmediato, abrazando la fidelidad y el propósito eterno de Dios. Al orar con gratitud, estamos afirmando que, a pesar de las dificultades, seguimos confiando en el Dios que nunca nos abandona y que tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Que el Señor los bendiga abundantemente, fortalezca su fe y les otorgue la paz y la sabiduría para enfrentar cada desafío con valentía. Que a través de la oración encuentren consuelo, esperanza y la certeza de que, en Cristo, ya somos más que vencedores. Que su presencia les guíe y les dé la victoria en cada área de sus vidas.